Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestra serie del libro de los Hechos. Vamos a empezar un nuevo capítulo, mis hermanos, ¿no da emoción? Vamos por el capítulo 21, de 28, ya estamos bien avanzados, ya en esas alturas, mis hermanos. Ya casi podemos estar diciendo que estamos leyendo ya un libro completo. Hemos leído un libro completo del libro de la Biblia y pues no solamente lo hemos leído, sino que lo hemos aprendido y lo hemos aplicado, lo ponemos para aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? Y gracias a Dios por su palabra. El tema que hoy les traigo es el tema número 53, que le titulé Señor, hágase tu voluntad. Vamos a leer hoy en esta mañana entonces el capítulo 21 y a partir del versículo 1 al 16. ¿Sí? Usted en lo que lo busca, y yo creo que ya lo tiene, le voy a dar una breve introducción. Mire, no importa el tiempo que usted tenga como cristiano, ¿sí? Seguramente ha escuchado un tema muy popular dentro del cristianismo el día de hoy, y ese tema es acerca de la voluntad de Dios, ese tema. Congresos, ha habido congresos, se han escrito libros, ha habido bastantes predicaciones acerca de ese tema, pero en todos estos casos solo se toma de una manera superficial, mis hermanos, ¿sí? Algunos lo toman algo así como si fuera un horóscopo, ¿sí? Y se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y algunos hasta le hacen así, ¿no? A la Biblia, y luego la ojean así, dejan que caigan las hojas y luego donde apunta el dedo, ahí es, ¿no? Aunque diga ahí, y luego dice, generación de víboras, ay, no, eso no, ¿verdad? Y ahí está uno buscando la voluntad de Dios, pero no es así, mis hermanos, ¿verdad? Muchos tratan de responder esta pregunta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tratan de responder esa pregunta como si se tratara de un horóscopo, ¿sí? Pero el raquítico conocimiento, mis hermanos, de las Escrituras en las últimas generaciones, combinado con la ambición de muchos maestros, ha convertido ese tema de la voluntad de Dios en toda una industria, ¿sí? Y son culpables tanto los que tienen el raquítico conocimiento de las Escrituras, es decir, el pueblo, y también son responsables los maestros, quienes se aprovechan de esa ignorancia. Lo que hacen es hacer de este tema, mis hermanos, toda una industria, ¿sí? Y acabamos de iniciar este año, ya casi se acaba este mes, ya vamos a la mitad de este segundo mes, ¿verdad? Y cada año que inicia se amontonan profetas que auguran cosas como estas. Y ponga atención, usted de seguro los ha de haber escuchado. Cada año dicen lo mismo y dicen, este será el año del rompimiento, ¿sí? ¿Sí eso los ha escuchado o no? Y a veces pues yo me reviso el pantalón para ver si no se me rompió, ¿verdad? Este será el año del rompimiento, dicen algunos. Este será el año de tu bendición. Este 2022 será el año en que tú debes de arrebatarle al diablo lo que te robó, ¿sí? Yo me pregunto, ¿qué nos robó el diablo? ¿No? Y ahí están todos los ignorantes levantándose de sus asientos y diciendo, amén, amén. ¿Los ha visto? Y hasta gritan y saltan y... ¿Sí los ha visto? Si alguien desea escuchar la voluntad de Dios, mis hermanos, para su vida en particular, lo que hacen es ir a ese tipo de eventos donde se les dice cuál va a ser la voluntad de Dios. Ahí van mucha gente, va a esos lugares. Y casi siempre, como le decía, son las mismas profecías. Siempre. Prepárate porque viene abundancia para tu vida, ¿sí? Y así cosas similares como estas, es lo que dicen. Falsos profetas que declaran sanidad, por ejemplo. ¿Cuántos recuerdan un caso muy sonado acerca de un adorador? Julio Melgar, vamos a hablarlo, ¿no? ¿Sí se acuerda? Que tenía cáncer. Y todos los que declaraban sanidad en su vida y que sus hijos y sus nietos iban a estar junto con él alabando y que iban a estar en la misma plataforma. ¿Y qué pasó? Se murió, ¿verdad? A las pocas semanas murió este hombre. Pero después decían estos falsos profetas, no, ahí está la sanidad, murió, ya fue sano. Pero entonces lo que decías de que iban a estar con sus nietos y que todo eso, ¿qué pasó? Eran falsos profetas, ¿no? Son falsos profetas. Así que, hermanos, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pasajes bíblicos nos dicen claramente lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo,
La palabra lo menciona en tres aspectos que hablan acerca de la voluntad de Dios. El primer aspecto, mis hermanos, es la salvación. El segundo aspecto, mis hermanos, es la santificación. Y el tercer aspecto es la gratitud. ¿Sí? Segunda de Pedro, deje un apartado en el libro de los Hechos. Vaya por favor a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Y vamos a leer lo que dice el Señor acerca de esto. ¿Sí? Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene? Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí está la palabra de Dios, mis hermanos, diciendo cuál es la voluntad de Dios, y Dios desea que todos los hombres sean salvos. ¿Sí o no? Ahí lo estamos leyendo. Esta, mis hermanos, es la voluntad de Dios para los no creyentes, que lleguen a la salvación, que sean salvos, ¿verdad? No son años de rompimiento, no son años de bendición, no son años de arrebatarle al diablo quién sabe qué tantas cosas, sino la voluntad de Dios revelada en su palabra, mis hermanos, es que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí o no? Otro aspecto de la voluntad de Dios tiene que ver con la santificación. Vaya por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera carta a Tesalonicenses 4, 3. ¿Lo tiene? Y vamos a ver la segunda voluntad, la segunda característica, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Dice ahí, ¿qué dice? Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice. Esto significa, mis hermanos, que significa estar apartados de lo que Dios aborrece y estar unidos a aquello que Dios ama, ¿sí? Y eso está en su palabra. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos, para los creyentes. La primera característica es para los no creyentes, es que se arrepientan y que lleguen a la salvación. Y las siguientes dos características son ya para los creyentes, que es la santificación, ¿verdad? Y por último, en 1 Tesalonicenses 5:18, ahí nomás le da la vueltita. Gracias, hermano. Dice explícitamente, mis hermanos, que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y suena bien como algo moral o de educación, pero el Señor va más allá, mis hermanos, de esto. Habla de ser agradecidos con Él cuando recibimos, ¿verdad?, lo que nosotros interpretamos como bendiciones. Ya lo tiene ahí, 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque ¿esta de qué? Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es dar gracias a Dios por todo y en todo. Es decir, aunque las circunstancias sean buenas y no tan buenas, que sea en la salud, en la enfermedad, uno debe de darle gracias a Dios por todo, ¿sí? Aún estando en la cama de un hospital, Señor, gracias porque tú me tienes aquí. Mire, yo he conocido gente que estando en la cama del hospital, enfermos, le comparte a otros que están ahí. Señor, gracias porque me trajiste aquí enfermo para compartirle a estos que no han escuchado hablar de ti. Y le da gracias, ¿verdad? Aún en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso, en la alegría, en la tristeza, debemos de darle gracias a Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la voluntad general de Dios en estos tres aspectos, mis hermanos. Esa es la voluntad general de Dios. Sin embargo, Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Hay una voluntad general, pero también hay una voluntad particular que no van separadas, ¿sí? No van separadas de la voluntad general de Dios. Por ejemplo, Dios tuvo un llamado específico para Abraham, ¿sí o no? Y ese llamado solo se lo dio Dios a él. Y le dijo que él iba a ser el padre de naciones, ¿verdad? Y él fue el padre de la fe, se le conoce también. Ese fue el llamado para él, no hubo otro igual que él, otro llamado. Otro ejemplo, Moisés, ¿verdad? Moisés, su llamado no se repitió para alguien más, fue el que rescató
al pueblo de Dios de Egipto. ¿Quién más hizo eso? Fue un llamado específico para estos hombres. Entonces, tenemos aquí una voluntad de Dios específica que no va separada de la voluntad general de Dios, mis hermanos, que es la salvación, la santificación y la gratitud. Y en la medida en la que vayamos conociendo de Dios, mis hermanos, en la medida que vayamos conociendo a Dios en su palabra, nos vamos a ir familiarizando cada vez más con su voluntad, ¿sí? Nuestras decisiones, mis hermanos, van a ser filtradas por la voluntad general de Dios. Y le voy a dar un ejemplo, ¿sí? ¿Qué tal si a usted de repente le llega un ofrecimiento de un trabajo y le dicen, ¿sabes qué? Ese trabajo va a estar bien, vas a ganar buen dinero, vas a tener buenas prestaciones, pero pues tienes que trabajar casi toda la semana y casi todo el día, pero vas a ganar bien. Es más, con eso que vas a ganar puedes comprarte hasta una casa. ¿Usted qué diría? Tendría que checar si es la voluntad de Dios ese trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene que ver si ese trabajo le va a impedir congregarse. Además, puede quitarle el tiempo de su comunión con Dios, ¿sí? Y ahí es donde debemos de ver si esa es la voluntad de Dios o no de tomar ese trabajo. Mire, yo le voy a platicar algo que a mí me sucedió. Yo en Guadalajara trabajaba en una empresa, durante 20 años trabajé en esa compañía y fui ascendiendo de puestos y todo iba bien, pero ya en el último puesto pues ganaba bien, ¿verdad? Pero ya mi comunión con Dios estaba siendo truncada. Ya tenía menos tiempo para Dios y era más tiempo para el trabajo. Inclusive hasta me dieron una laptop para que desde mi casa siguiera trabajando. Y no conformes con eso, hasta un celular, ándale. Y las 24 horas sonaba el teléfono y ahí tenías que contestar. Y oye, que ya no tenemos material. Y que hay llamadas a China, llamadas a todos lados, ¿no? Consiguiendo material para que la producción siguiera corriendo, ¿verdad? Y era una esclavitud. Es más, yo recuerdo una vez que era mi cumpleaños y llegué tardísimo del trabajo, casi a las 11 de la noche. Y me iba desde las 6 de la mañana. Y llegué a las 11 y mis hijos bien, es más, ya nomás estaba el Ulises, los demás ya se habían ido a dormir. Todos bien tristes así y con un letrero que decía feliz cumpleaños. Me estaban esperando para celebrar mi cumpleaños y nunca llegué, mis hermanos. O sea, es la voluntad de Dios tener, o sea, es donde debemos de saber, donde debemos de valorar si la voluntad de Dios es esa, ¿sí? Yo hoy en día en el trabajo me dicen, no, me dicen algunos, usted podría estar en otro lugar. Digo, no, sí, definitivamente. Usted podría estar ganando más dinero y estar en un mejor trabajo. Le dije, sí, definitivamente. Pero no vine a eso. El Señor no me mandó a eso. Porque si yo hubiera venido a eso, yo no estuviera en ese trabajo, le decía yo a él, ¿verdad? Estuviera haciendo otra cosa en otra compañía. Pero no vine a eso. Yo vine a cumplir el llamado que Dios me hizo a mí, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por el trabajo que me dio, porque gracias a ese trabajo tengo tiempo para dedicarle a Dios, para estudiar, para ver las situaciones, las necesidades de esta congregación. Yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces, conforme vamos conociendo más a Dios en su palabra, más podremos filtrar todo a su voluntad. Y decimos, esta aparente bendición contribuye con la voluntad de Dios, que es mi santificación. Hablando, por ejemplo, del tiempo de los trabajos. Y la respuesta es simple, ¿sí o no? Si no contribuye con tu santificación, ¿cuál sería la respuesta? Es no, ¿verdad? Es no. La respuesta es no. No contribuye con mi santificación. Entonces, por lo tanto, yo creo que no es la voluntad de Dios el tener un trabajo bien remunerado, con buenas prestaciones, pero que me va a apartar de Él. Yo creo que esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto, reduciremos y maximizaremos la consejería. Si hacemos esto, mis hermanos, de conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Es común que personas pregunten cosas como estas. Tengo esta oportunidad de trabajo. ¿Cómo ve, pastor? ¿Lo tomo o lo dejo? Pues yo los tengo que llevar a la palabra y decirles, bueno, ¿qué dice la palabra del Señor, verdad? Y ellos solos se tienen que responder. A veces hay preguntas que uno no puede responder o no debe responder.
sino es decirle, sabes que esa es tu decisión, pero la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Y no tiene nada que ver que si yo le digo sobre este asunto, ¿no? El asunto es que necesitan conocer más a Dios para que dejen de hacer menos ese tipo de preguntas, ¿sí? Los medios que Dios puede usar para revelarnos su voluntad específica pueden variar, ¿sí? Principalmente está su palabra. Su palabra, o si usted se mete, estudia, tiene un devocional de leer su palabra, ahí Dios le va a revelar cuál es la voluntad para su vida, a través de su palabra, ¿verdad? Cuando abrimos la Biblia para leerla, o cuando escuchamos alguna predicación, si vas en tu vehículo, o estás haciendo el quehacer, tú pones alguna predicación, y ahí Dios habla a tu vida, y te muestra cuál es la voluntad para tu vida, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros aumentando las posibilidades de que Dios nos revele su voluntad en lo particular, ¿sí? Pero también Dios se vale de otras cosas para revelarnos su voluntad. Dios usa, por ejemplo, la iglesia también para revelarnos su voluntad. La iglesia local, Dios la usa para revelarnos su voluntad específica para nuestra vida. Y hoy lo vemos en esta porción, hoy lo vamos a ver en esta porción del libro de los Hechos, mis hermanos. Puede ser en un cántico, ¿verdad? Tú estás ahí alabando al Señor y luego estás cantándole al Señor que Él es el alfarero y que tú eres barro en sus manos y que toma de mí lo que yo te entrego a ti, mi vida y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí tú te das cuenta en un canto que la voluntad de Dios es de que te dejes moldear por Él, ¿verdad? Que te dejes transformar por Él. Puede ser en un canto. Y ahí Dios te habla y te dice qué es lo que quiere para tu vida. También Dios nos habla a través de circunstancias que de alguna manera conectan con lo que la palabra de Dios nos dice. Las circunstancias también Dios ahí nos puede hablar, ¿sí? Y eso de las circunstancias, yo recuerdo una vez, y era alguien que no conocía de Cristo, pero yo andaba, pues ahora sí que tenía ciertas dudas en mi vida cuando empezaba en el cristianismo. Y me acuerdo que uno de mis ex jefes de ahí de Yeville, en esa compañía en la que yo trabajé, algo me dijo que, ¿sabes qué? Tú debes de, ¿cómo me dijo? Debes de capacitarte, debes de mejorar, debes de estudiar, porque yo estaba así como que no quería y Dios a través de ese varón me habló que Él quería que yo me superara en ese aspecto, ¿verdad? Y fue cuando yo me metí a estudiar ya grande, ya casado, ya con ¿cuántos hijos? 2. Me puse a estudiar 3, a estudiar una carrera, mis hermanos. Y gracias a Dios pues la concluí, ¿verdad? Y era la voluntad de Dios porque hubo el tiempo para estudiar también, para terminarla, ¿verdad? Entonces, todo esto conectándolo, mis hermanos, vamos entonces a nuestra lectura del base que vamos a tomar hoy del libro de los Hechos. Capítulo 21, verso 10 al 14 vamos a leer, hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo del tema. Hechos 21, 10. ¿Lo tiene? Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por la bendición de estar reunidos, de escuchar tu palabra, de adorarte, de exaltarte y de poder convivir y tener comunión unos con otros. Ese es el día, Padre, que tú has hecho, que tú has preparado para gozarnos como hermanos. Y este día lo dedicamos por completo a ti y a tu palabra.
Y qué mejor hacerlo juntos, reunidos, dispuestos para recibir tu palabra con mansedumbre. Habla, Señor, a nuestro corazón y transforma nuestras vidas y santifícanos. En tu nombre te lo rogamos, Señor. Amén y amén. No cabe duda, mis hermanos, que el apóstol Pablo conocía cuál era la voluntad de Dios. Tanto la voluntad general como la voluntad particular. ¿Sí? Pablo sabía cuál era su llamado. Sabía lo que Dios quería de él en su llamado al ministerio. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos 9. Vaya por favor ahí. Hechos 9, versículo 15. Ahí lo vamos a encontrar. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Estuvimos estudiándolo. Ya lo pasamos, ya lo estudiamos. Pero aquí en esos versículos especifica cuál era la voluntad particular de Dios para la vida de Pablo. Hechos 9:15, ¿lo tiene? Dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Perdón, me equivoqué. Ay, no, estaba en Juan. Vamos a 15, perdón. Una vez más, Juan 15, 9:15. Perdón, Hechos 9:15. Oh, perdónenme mis hermanos, me emociono de repente. Dice aquí, Hechos 9:15 dice, y el Señor le dijo a Pablo, ¿verdad? Ve, porque instrumento escogido me es este. Le está diciendo a Ananías, ¿verdad? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí está el propósito particular, ¿verdad? De Dios en la vida de Pablo. No era el mismo propósito para Pedro, ¿verdad que no? El llamado de Pedro fue para los judíos, pero el llamado de Pablo fue para los gentiles. Y dice ahí en el versículo 16, porque yo le mostraré, ¿verdad? O sea, primero le decía, el llamado va a ser para ir a los reyes, es para ir a los hijos de Israel. Y pues yo creo que Pablo decía, oh, sí, a los reyes, wow, y hasta le hacía así, voy a ir a los reyes a predicarles, a compartirles la palabra. Sí, pero espérate, me falta la otra parte de la información. Y ya le da el versículo 16, ¿verdad? Porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. ¿Sí? Y ese era el llamado particular de Pablo. Dios le revela cómo va a ser el plan, ¿verdad? Y este plan particular de Pablo, mis hermanos, coincidía con la voluntad general de Dios. Y en el final del capítulo 20, vimos cómo Pablo se estaba despidiendo de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Éfeso, si lo recuerda, ¿verdad? Que lloraron, se abrazaron y oraron. Ahora Pablo era dirigido por el Espíritu en todo lo que hacía, así como cada creyente debe de hacerlo. Debemos de ser dirigidos por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y recordemos lo que Pablo dijo ahí en Hechos 20:22. Vaya por favor a Hechos 20:22. Ahora sí no voy a irme al Evangelio, ¿verdad? Vea lo que le dice. Vamos a ir a Hechos 20, versículos 22 y 23. Vea lo que dice ahí. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, sabía lo que le esperaba, pero no sabía cómo iba a suceder esto, ¿verdad? Tenía una idea de qué, ¿verdad? De qué le esperaba, pero sabía que no todo iba a ser de color de rosa, ¿verdad? Él lo sabía, que no iba a ser un Disney World. Sabía que iban a ser tribulaciones y que iba a tener padecimientos, pero él no sabía los detalles, no sabía lo que iba a suceder. Y sabe una cosa, mis hermanos, a Dios le ha placido no darnos los detalles. Dios no está para darnos explicaciones, mis hermanos. Pablo tenía claro a dónde tenía que ir y que su ministerio implicaba padecimientos, ¿sí? Pero no sabía cómo iban a ser esos padecimientos. Él no lo sabía.
Ante esto podemos preguntar, ¿qué era lo peor que le podía pasar a Pablo? ¿Qué? ¿Alguien puede responder? ¿Qué era lo peor que le podía pasar a Pablo? Morir. Morir. ¿Y el morir qué es? Ganancia, ¿verdad? Era lo peor, que le quitaran la vida. Pero Pablo estaba dispuesto aún a eso. Ahí lo vemos en ese versículo, ¿verdad? Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. 20 en el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Y así como se ve aquí en ese versículo, así es como se ve un hijo de Dios. Y con esto, mis hermanos, en mente, comenzaremos la porción del estudio del día de hoy. Regrésese o vaya por favor al libro de los Hechos en el capítulo 21, verso 1, para continuar, para leer este nuevo capítulo. Dice ahí, después de separarnos de ellos, ¿de quiénes se separaron, mis hermanos? ¿Lo recuerda? De los ancianos, ¿verdad? Ahí en Mileto. Se separaron de ellos, se despidieron. Y dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, implica e incluye planeación, ¿sí? Incluye previsión. Hacer la voluntad de Dios es entender la voluntad general y entender la voluntad particular. Pero también incluye hacer planes. También incluye de ser previsores, ¿sí? Es la voluntad de Dios que seamos planeadores y previsores en todo lo que hacemos, ¿sí? Y aprender de eso, de no dejar las cosas para el último minuto, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿usted será alguna de esas personas que dejan todo al último? ¿Que llega tarde o que dice que va y no va? ¿No? Mire, excusas hay muchísimas, ¿sí? El asunto es que a veces no planeamos, no somos previsores, no programamos nuestra agenda, nuestro tiempo. Planear, programar nuestra agenda y nuestro tiempo es sabio, mis hermanos, y revela el carácter ordenado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo, mis hermanos, ordenadamente su creación. ¿Cuántos lo saben? Él creó primero el mar y luego los peces. No hizo primero los peces y luego el mar, ¿verdad? Si no, se le iban a ahogar los peces. Él hizo ordenadamente su creación. Nuestro Dios es un Dios de orden. Mire, cuando Jesús resucitó, Él, mire, dobló su sabanita en la que estaba y la dejó doblada, ordenado. ¿Cuántos arreglan su cama cuando salen a trabajar? El Señor es un Dios de orden, mis hermanos, y por supuesto espera que sus hijos seamos ordenados y previsores en toda nuestra vida. ¿Sí o no? A veces aprende uno, ¿no? Con la experiencia a ser previsor, a planear mejor las cosas, ¿no? Yo me confieso, hermanos, que eso de repente a mí me cuesta, ¿no? Pero estamos aprendiendo. ¿Sí o no, hermanos? Vamos caminando, ¿verdad? Estamos aprendiendo en el camino. Pero es necesario que a la hora de planear pongamos prioridades. Mire, yo como pastor tengo prioridades. Hay muchas cosas que hacer, pero yo sé cuáles son mis prioridades. Siempre usted va a ver su agenda y va a decir, ay, todas estas cosas tengo que hacer. Pero debemos de saber cuáles son nuestras prioridades, ¿sí? Hay un autor llamado Henry Baclay. En uno de sus libros, en su libro llamado Liderazgo, el libro de liderazgo se llama así, dice lo siguiente, dice, los que no programan las responsabilidades importantes siempre terminan descuidándolas. Se lo voy a repetir.
los que no programan las responsabilidades importantes siempre terminan descuidándolas. Es decir, le tiras a todo y a nada le pegas, ¿verdad? Eso en pocas palabras y entendidas, ¿no? En nuestra vida, mis hermanos, como creyentes, ¿es importante el congregarnos? ¿Es importante el tiempo de oración? Sí. Y es que algunos dicen, es que tengo cosas que hacer, ¿verdad? Tengo cosas que hacer. Sí, pero hay prioridades. ¿Sí o no? Vaya por favor al versículo 4 del libro de Hechos 21. Y vamos a leer lo que dice ahí. Dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Pablo, mis hermanos, ya está cerca de Jerusalén. Y se da cuenta Pablo de que el plan que él había ideado va de acuerdo, ¿verdad? O sea, su plan que él ideó va de acuerdo a lo planeado, vaya la redundancia, ¿verdad? Va de acuerdo a lo planeado porque tiene varios días disponibles antes de la fiesta de Pentecostés. 7 días. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y su equipo de acompañantes? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Ahí lo vemos, ¿no? Pues según el texto dice, mis hermanos, que buscaron a sus hermanos, buscaron a los discípulos. Y es importante decir que Pablo no fundó ninguna iglesia aquí en Tiro. ¿Cuántos lo saben? Él no fundó ninguna iglesia allí en Tiro, ¿verdad? Pero sí sabían que había una comunidad de creyentes allí en esa ciudad de Tiro. Lo sabían, porque a través de la persecución, pues, que tuvo la iglesia, ¿lo recuerda? Pues todos salieron huyendo de Jerusalén a todas las regiones de por ahí cerca, ¿sí? Eso lo vemos allí en el capítulo 8 de Hechos, que ya lo estudiamos. Todos tuvieron que salir huyendo y se esparcieron por todas las regiones cercanas, y una de esas regiones era esta ciudad de Tiro. Y pues ahí, desde luego que se fundó una iglesia, estuvieron algunos hermanos, y ellos sabían, cuando llegaron, buscaron a los hermanos para reunirse con ellos. Y esto, mis hermanos, es la voluntad de Dios. Que busquemos a nuestros hermanos en la fe. ¿A quién buscamos nosotros? Yo le hago esta pregunta. ¿A quién buscamos nosotros durante nuestra semana? Cuando no venimos a la iglesia, ¿a quién buscamos nosotros en nuestro tiempo libre? ¿A quién? ¿Buscamos a la comadre esa que siempre trae el chisme del día? Que es Pati Chismoy. ¿Buscamos a ella? ¿O buscamos al compadre ese que es bien tomador y que de repente se le van los ojitos cuando ve pasar una muchacha? ¿A quién buscamos en la semana? ¿Sí? Mire, aquí Pablo y su equipo buscaron a los hermanos, buscaron a los discípulos. Juan 14:3, deje un apartado ahí y vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3. Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra acerca de esto, de buscar a los hermanos. ¿Ya lo tiene? Juan 14:3 dice, y si me fuere, es Jesús hablando, ¿verdad? Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es la voluntad de Dios, mis hermanos, estar con sus discípulos. Y es la voluntad de Dios que los discípulos estemos juntos con Él. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿deseamos nosotros estar con los discípulos de Jesús? ¿O eres de los que le sacan la vuelta a los discípulos de Jesús? ¿De cuáles eres? No importa si los discípulos son de otra ciudad, o de otra iglesia, de sana doctrina, o de otro país. Si son verdaderos discípulos, mis hermanos, son nuestros hermanos. ¿Sí o no? Son parte de nuestra gran familia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, para que veamos esto. Si son verdaderos discípulos, son nuestros hermanos. ¿Sí? Son parte de esta gran familia. Vea lo que dice ahí, primera de Corintios 12, 13. ¿Lo tiene? Dice, porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, mis hermanos, que por un mismo espíritu hemos sido bautizados, ¿sí? Y cuando es ese mismo espíritu en todos los creyentes, ¿verdad? Hay algo que se llama unidad a través de ese mismo espíritu. Unidad en la fe, mis hermanos. Hablando de las cosas esenciales, ¿verdad? Y volviendo con los hermanos de Tiro, ahí en el libro de los Hechos, leamos la segunda parte del versículo 4, para que veamos el común denominador de las reuniones de esos discípulos y de Pablo con su equipo. Dice ahí, ¿verdad? Ya vimos que llegaron hallaron a los discípulos, se quedaron con ellos 7 días, y dice ahí, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, y si se fija es en mayúscula, ¿verdad? Por el Espíritu le decían a Pablo que no suba a Jerusalén, que no subiera a Jerusalén. Es cortito, pero hay una gran enseñanza aquí, mis hermanos, ¿sí? Primeramente, nos habla que el centro de sus reuniones era de un ambiente espiritual, ¿sí? Y mire, hay hermanos, hay de hermanos a hermanos, hay de hermanos a hermanos, hay hermanos espirituales y hay hermanos carnales, hay hermanos maduros y hay hermanos que son todavía unos niños, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese ambiente? ¿Sí? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Será espiritual o es igual que la comadre con el compadre que le mencioné? Es decir, usted va y se reúne, ¿verdad? Se reúne por el mismo espíritu, busca a sus hermanos. Vamos a buscar a nuestros hermanos, claramente. Usted los busca, se reúne con ellos, pero las reuniones que usted tiene, ¿cómo son? ¿Son espirituales? ¿O son igual que como cuando va con la comadre aquella que es chismosa? ¿O son iguales que cuando va con el compadre ese que se le salen ahí las culebras? ¿Cómo son esas reuniones entre cristianos? ¿Son espirituales o son carnales? Es donde debe de haber la gran diferencia, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es, mis hermanos, es que esos hermanos cristianos van a una iglesia, ¿verdad? Y el centro de las reuniones de estas personas que vemos aquí en este versículo, el centro de sus reuniones era Dios, mis hermanos. Era un ambiente espiritual. Era tan espiritual que por el mismo espíritu que tenían todos, podían percibir que la integridad física del apóstol Pablo, mis hermanos, corría peligro en Jerusalén. Ellos podían percibir eso, ¿sí? En esto coincidían porque el Espíritu Santo no se contradice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él habla y toma de lo que ha oído del Padre y nos los da a nosotros, el Espíritu Santo, ¿sí? Dios no puede decir una cosa aquí y hablar de otra cosa en otro lugar, ¿verdad? En otra iglesia. Si es así, entonces tendríamos que revisar qué es lo que están diciendo. Mire, yo me he encontrado con hermanos, aquí mismo me han platicado, exactamente lo que usted compartió, pero con otras palabras, es lo que se dijo en otra casa de oración que estaban escuchando por ahí. O sea, estamos conectados por el mismo Espíritu y el mismo Espíritu habla a toda su iglesia de lo mismo, pero con otras palabras y de acuerdo a los contextos de cada iglesia, pero son exactamente las mismas cosas, parecidas las cosas, pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Coinciden las enseñanzas de esta iglesia local, por ejemplo, con las enseñanzas de Casa de Oración Guadalajara, por ejemplo. Claro, con diferentes palabras. Algunos van a decir, no, se me hace que te pirateas las enseñanzas, ¿no? Pero no, nada que ver, ¿no? Aunque haya un ambiente espiritual, corremos el riesgo de dejarnos llevar por las emociones, mis hermanos. Corremos ese riesgo. Estamos todavía en este cuerpo que tiene emociones. Tenemos emociones, ¿sí o no? ¿Sí? Ellos tenían el mensaje correcto de parte del Espíritu, esas personas. Ellos tenían el mensaje correcto, pero su reacción era emocional, ¿sí? Era muy inmediata. Y ellos le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. O sea, sabían, percibían lo que el Espíritu les mostraba era real, tenían el mensaje correcto, pero se dejaban llevar por sus emociones y le decían a Pablo, Pablo, no vayas. Casi es como si le dijeran a Pablo, Pablo, no hagas la voluntad de Dios. ¿Verdad? Se estaban dejando llevar por sus emociones.
Y con eso no quiero que me malinterprete, mi hermano. No le estoy diciendo que las emociones son malas, ¿sí? No le estoy diciendo eso. Si no, entonces seríamos como robots, ¿no? Que yo le diría, no levante sus manos y todos ríase y todos riéndose. Llore y todos llorando. Como robots, ¿verdad? Las emociones son buenas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios las puso ahí. ¿Sí o no? Pero no debemos dejarnos guiar por las emociones. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si nos dejamos guiar por las emociones, corremos el riesgo, mis hermanos, de desviarnos de la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Y no solo de la particular, sino también de la general. Y ahí tienes, ¿no?, a personas que iban a iglesias a las cuales alguna vez les exhortaron, les dieron un consejo para su propio bien, para su propia santificación, pero lo tomaron personal y dijeron, no, se me hace que la tienen contra mí porque soy morenito. No, se me hace que la tienen contra mí porque yo soy de otro país, ¿verdad? Y ahí están, ¿no? Dejándose llevar por sus emociones. Entonces se dejan llevar por sus emociones y dejan de ver el consejo, la exhortación, la disciplina en algunos casos, y lo que hacen es dejarse llevar por sus emociones, y es ahí cuando se desvían, cuando se dejan llevar por sus emociones. Y entonces esas personas dicen, no, yo ya me voy de esta iglesia, y comienzan a ver al pastor como un falso apóstol, un falso profeta, ¿verdad? Así como un lobo, ¿verdad? Y esto es por dejarnos llevar por nuestras emociones. Y después lo ves allá en su iglesia número 1825, ¿verdad? Anda como el canguro, brincando de iglesia a iglesia, saltando de iglesia a iglesia. ¿Sí sabe cómo es el canguro, verdad? Versículo 5, mis hermanos, de Hechos 21. Dice, cumplidos aquellos días, es decir, 7 días que planearon quedarse con los hermanos, y en donde los hermanos hablaron con el Espíritu o por el Espíritu Santo a Pablo, y le dijeron que no subiera a Jerusalén, ¿verdad? Mire, no hay detalle de esos 7 días, no hay detalle de qué es realmente todo lo que hicieron, pero seguramente Pablo hizo lo que hacía en cada lugar al que él iba, ¿sí? Que era edificar con la palabra, era consolar, era enseñar. Y Pablo, mis hermanos, no perdía el tiempo o la oportunidad para enseñar la palabra de Dios. Él no perdía el tiempo en eso. Y lo seguro es que Pablo, mis hermanos, les enseñó también a que se debe de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Aunque ésta implicara padecimientos. Es lo más seguro que Pablo les enseñó eso. Y llegó la hora de despedirse, ¿verdad? Pasaron los 7 días y llegó la hora de despedirse, y continúa diciendo el versículo 5. Dice ahí, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Vea qué maravillosa escena, ¿no lo ve ahí? Qué maravillosa escena. La costumbre de caminar con un viajero hasta las afueras de la ciudad, mis hermanos, era como una tradición para esos lugares. Sin embargo, la costumbre de arrodillarse juntos en la playa y orar, para orar, era únicamente de alguien cristiano, ¿sí? Nada más. Había un vínculo que unía a estos hermanos, y que era el vínculo de la palabra, del Espíritu y de Cristo. Ese era el vínculo que los unía. Así que ellos entendieron, mis hermanos, que no podían hacer a Pablo desistir. No podían. Pero por más que lloraran, por más que le suplicaran, no iba Pablo a desistir. Entonces estaban llorando, pero también estaban orando de rodillas. Y yo ya les dije en enseñanzas pasadas que el mejor remedio para la tristeza, ¿cuál es? La oración. ¿Sí? Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Está alguno triste? Haga oración. Sí, ese es el mejor remedio para la tristeza. Qué importante, mis hermanos, que nuestra oración trascienda las 4 paredes de la iglesia, y que seamos familias que buscan la comunión con Dios. ¿Sí o no? Familias que oran en cualquier lugar.
Que cuando estemos alegres, cantemos alabanzas, y que cuando estemos tristes, hagamos oración. Amén. Versículo 6 dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Es la voluntad de Dios, mis hermanos, que nos mostremos amor. Es la voluntad de Dios que nos amemos los unos a los otros. Fue dicho claramente, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál fue ese mandamiento nuevo? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es la voluntad de Dios que nos amemos unos a los otros. ¿Sí? Es la voluntad de Dios que nos reunamos, que busquemos a nuestros hermanos. Es la voluntad de Dios que oremos los unos por los otros, y es la voluntad de Dios que nos amemos los unos a los otros. Y ya lo vimos, ¿sí? ¿Lo recuerda? El abrazo santo es una muestra de amor. Hace un par de semanas atrás nos abrazamos, ¿verdad? Nos mostramos nuestro amor santo, ¿verdad? Algunos hasta me dieron beso ahí, me dejaron la barba marcada. No es cierto, ¿verdad? El ósculo santo que hablábamos, ¿verdad? Nos mostramos nuestro amor, ¿verdad? A través de un abrazo. Pero ¿sabe una cosa? Yo no quiero que se centre en la acción de abrazar o de besar. Es lo que usted transmite cuando abraza a su hermano, ¿verdad? Es lo que usted transmite. Implica amor hacia nuestro hermano, implica empatía a nuestro hermano y preocupación también por nuestro hermano. Cuando tú abrazas a un hermano es porque le dices, yo estoy contigo, me preocupas, yo estoy aquí para ayudarte, para orar por ti, ¿verdad? Versículo 7 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. ¿Qué hicieron aquí? Dice, y habiendo saludado a los hermanos, y esta palabra saludado es abrazado a los hermanos. Recuerde que ellos así se saludaban, ¿verdad? Se abrazaban. Y abrazando a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y otra vez continúan su viaje y van buscando a los hermanos. En la ciudad que llegaban, buscaban a los hermanos. Y debe de haber sido maravilloso, mis hermanos, para Pablo y sus compañeros de viaje, encontrar en cada ciudad que iban a cristianos. Debió de haber sido maravilloso, ¿no? Y ellos ahí se detenían y veían cristianos y, oh, mira, aquí hay hermanos, vamos a unirnos con ellos, vamos a saludarlos, ¿verdad? Vamos a abrazarlos, vamos a compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es algo maravilloso. Versículo 8. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, porque está hablando Lucas, ¿verdad? Y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Fíjese, ahora llegan a este lugar, ¿no? Cesarea. Un lugar llamado Cesarea. Una región, esta región era un punto importante para la iglesia cristiana, mis hermanos. Cesarea se encontraba alrededor de unas 62 millas antes de llegar a Jerusalén. Como unos 100 kilómetros antes. Estaban ya muy cerca de Jerusalén. Y esta distancia en aquel tiempo la recorrían en 3 días. ¿Sí? Entonces era un lugar muy importante para Pablo y para la iglesia. ¿Por qué era importante para la iglesia este lugar, mis hermanos? Porque en el capítulo 10 que ya estudiamos, menciona que el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de gentiles en la casa de Cornelio, ¿lo recuerda? ¿Sí? A los cuales Pedro les compartió el evangelio y este grupo comenzó a hablar en lenguas y también se bautizaron. Ese era un lugar importante, ¿sí? Cesarea era importante para Pablo también, mis hermanos, porque fue aquí en Cesarea donde los hermanos lo encaminaron. Ya lo tenían acorralado los judíos, lo querían matar y lo sacaron por el muro, ¿verdad? Lo sacaron en un canasto, ¿sí lo recuerdan? Y ahí los hermanos mostraron su amor y lo cuidaron y lo enviaron a Tarso. Eso lo encuentra usted en el capítulo 9. El texto que estamos estudiando, mis hermanos, conecta
con este importante lugar y con un personaje ya conocido por nosotros. Ya lo conocemos, ¿verdad que sí? A partir de ahora vamos a comenzar a ver, mis hermanos, cómo muchas cosas comienzan a conectarse con lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿sí? Empieza ya así como que a hilarse todo. Y aquí en Cesarea, mis hermanos, entra este personaje llamado Felipe. ¿Quién era Felipe? Dice ahí que era uno de los 7, ¿verdad? Es decir, era uno de los 7 diáconos elegidos, mis hermanos, para servir a las mesas y atender a las viudas. Eso usted lo encuentra en el capítulo 6 de este mismo libro de los Hechos. Los requisitos para poder servir a las mesas, ¿cuáles eran? Tener buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. En el capítulo 8 vemos cómo Felipe estaba testificando, ¿verdad? A un eunuco etíope, ¿lo recuerdan? Lo vimos también. Y en este mismo capítulo 8 vemos que predicaba el evangelio, mis hermanos, allí en la ciudad de Azoto y otras ciudades hasta que se estableció en esa ciudad de Cesarea. Y del capítulo 6, que ya estudiamos, ¿verdad? Que ya hemos visto, hasta ahora habían pasado alrededor ya de 23 años, mis hermanos. Nosotros ya tenemos un año estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero aquí pasaron 23 años, fíjense. Hasta ahora, desde el capítulo 6 hasta lo que vamos a estudiar del 21, habían pasado ya 23 años. Y vemos aquí, mis hermanos, que la trayectoria de Felipe como discípulo y como siervo de Dios fue progresando bien, ¿verdad? ¿Sí lo ve? En esta porción bíblica, mis hermanos, vamos a ver por lo menos 2 lecciones que Felipe nos da. 2 lecciones. Y la primera lección tiene que ver con el perdón, mis hermanos. Felipe podría haber sido el mejor servidor de mesas, pero con un corazón amargado, ¿de qué le sirve a Dios? ¿Verdad? Podría haber sido el mejor evangelista y ser útil para transmitir el evangelio e incluso para que las personas se convirtieran, pero si su corazón estaba amargado, ¿de qué serviría? Si nosotros no prestamos atención a esta lectura, mis hermanos, vamos a ver a un evangelista, Felipe, dando hospedaje a un grupo de misioneros. Pero yo quiero que ponga atención en esto. ¿Quién encabezaba este grupo de misioneros? ¿Me puede contestar? ¿Quién encabezaba el grupo de misioneros? Pablo, así es. Ahora, ¿quién era Pablo antes de ser Pablo? Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Qué hacía Saulo? ¿A qué se dedicaba él? Era un fariseo, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia, que por cierto fue quien consintió la muerte de Esteban. ¿Lo recuerda? Esteban en el capítulo 6, mis hermanos, también está en la lista de aquellos que fueron llamados a servir a las mesas. ¿Sí lo recuerda? Por lo tanto, Felipe y Esteban eran compañeros de ministerio. Fíjense, eran hermanos que servían juntos a Dios y servían juntos a la mesa, a las mesas servían juntos. Que por cierto, Esteban fue muerto, ¿sí? Y el autor intelectual de la muerte de su amigo había sido ¿quién? Saulo, Pablo, que ahora es el apóstol Pablo. Así que ahora cobra más sentido el asunto, ¿no lo cree? Vemos a Felipe abriendo las puertas de su casa al autor intelectual de la muerte de su consiervo Esteban. Vea. Y esto pone a Felipe en otro nivel, mis hermanos, ¿sí? Nivel que no debería de estar lejos para ninguno de nosotros, ¿eh? De ninguno de nosotros. O somos de aquellos que se dan el lujo de guardar rencor por años con hermanos de la fe, ¿verdad? Porque dices, no, es que él me hizo algo. No, pero ya se convirtió. No, pero, y ahí lo traes atorado, ¿verdad?
No, mis hermanos, ya debemos de perdonar. No es un lujo que podemos darnos. O somos de los que decimos que lo perdone Dios. Porque, pues yo, ¿quién soy para perdonar? No, tenemos que perdonar, mis hermanos. Tenemos que perdonar. Porque aquí Felipe nos está dando la muestra del perdón. ¿Sí? Y algunos dicen, y así esperamos que Dios, ¿verdad? Y en algunos esperamos que con esta amargura que traemos, esperamos que Dios nos use. Queremos que Dios nos use, ¿verdad? Ya sea como maestros, ya sea como profetas, o incluso hasta como pastores. Así de amargados queremos que Dios nos use. Porque también hay pastores amargados, ¿cuántos lo saben? Y dice Hebreos 12:15, yo se lo leo, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Wow. O somos como lo que le dije, o somos como Felipe, que abrimos las puertas de nuestra casa aún a aquellos que nos hicieron daño. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Es la voluntad de Dios que perdonemos. Esa es la voluntad de Dios, que perdonemos. Cuando nosotros perdonamos, le glorificamos a Dios. ¿Sabe por qué le glorificamos? Porque estamos imitando lo que Cristo hizo con nosotros. Porque Cristo nos perdonó, aún sin merecerlo. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar? Tenemos que perdonar. Amén. Vaya por favor a Romanos 15, versículo 7. Romanos 15, verso 7. ¿Lo tiene? Es enseguida de Hechos, está Romanos. Dice ahí, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mire, cuando hacemos esto, mis hermanos, estamos glorificando a Dios. Es fácil recibir en tu casa al que te cae bien, ¿sí o no? No, y bienvenido, pásale, hermano, ¿no? Pero cuando abrimos las puertas al quien nos hizo daño hace mucho tiempo o hace poco tiempo, ¿qué? ¿Sí lo hacemos o no? Ahí sí como que nos la pensamos, ¿no? Entonces la lección primera que nos enseña Felipe es la del perdón. Y la segunda lección, mis hermanos, que nos enseña Felipe, tiene que ver con la familia, ¿sí? Vea el versículo 9 del libro de los Hechos 21. Regrésese, por favor. Aquí vamos a ver la lección número 2. Verso 9. ¿Lo tiene? Dice, Felipe tenía ¿qué? 4 hijas, doncellas que profetizaban. Yo tengo 4 hijos. Mi hermano Víctor tiene 4 hijas, ¿verdad? Doncellas que pueden profetizar, hermano. Que Dios las puede usar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora debemos de explicarlo, ¿no? Esto, y aplicarlo a nuestra vida. Felipe comenzó su servicio a Dios como diácono. ¿Cuántos lo recuerdan? Sirviendo a las mesas, haciendo una tarea práctica, que era servir las mesas y administrar los recursos, y era también atender a las viudas, ¿verdad? Porque vaya por favor a 1 Timoteo, dejando un apartado. Primera carta a Timoteo 3:12, si no yo se lo leo. Dice ahí, vean los requisitos que da. Ya vimos que los requisitos para ser diácono, para poder servir a las mesas, era ser llenos del Espíritu Santo, del buen testimonio y de sabiduría, ¿verdad? Pero esta carta de Timoteo nos habla de otros requisitos extras que se necesita para ser un diácono, es decir, para ser un servidor, ¿sí? Y vea, dice aquí, los diáconos sean ¿qué? En el 12, versículo 12, Timoteo 3:12, 1 Timoteo 3:12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Ya vio eso? También nos dice en 1 Timoteo 3:10, un poquito atrás, y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son
irreprensibles. Porque, ¿sabe una cosa? Nadie de los que estamos aquí tenemos comprado la función que hacemos. Nadie de nosotros firmó un contrato, ¿verdad? Ni nada por el estilo. ¿Verdad que no? Es un privilegio servir a Dios, pero no lo tenemos comprado, mis hermanos. ¿Sí? Nadie, incluyéndome. ¿Sí? Por eso dice que deben de ser puestos a prueba, porque en realidad a veces cuando pones a alguien al servicio te puedes llevar una sorpresita, ¿eh? Como el de los pitufos, que te llevan la cajita y te traje una sorpresita. Te puedes llevar una sorpresa, ¿verdad? Por eso deben de ser puestos a prueba, mis hermanos. Entonces, como no está comprado, el servicio que le haces a Dios está a prueba, y si no pasaste la prueba, tenemos que decirle a nuestro hermano con mucho amor, con mucho respeto, gracias por participar. ¿Sí o no? Mire, podemos decirle, ¿sabes qué? No te estamos corriendo, solo queremos ver en ti los requisitos que marcas de ser diaconado, de ser buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. ¿Sí? Entonces, Felipe llenó el perfil, mis hermanos. Felipe llenó el perfil, fue puesto a prueba y salió aprobado. Fue fiel en su función como servidor de mesas y le fue delegada, por lo tanto le fue delegado a Felipe una mayor responsabilidad, mis hermanos. Un encargado de ministerio o líder no es más que los demás, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Un encargado de un ministerio o un líder no es más que los demás. Simplemente tenemos una mayor responsabilidad, ¿sí? Dios nos pedirá cuentas de los talentos que Él depositó en nuestras manos. Amén. Ahora, estamos seguros que Felipe en Cesarea era alguien activo ahí en la iglesia, ¿verdad? Era ya alguien un activo frecuente en la iglesia. Y no es de extrañarnos, mis hermanos, que Felipe hubiese sido uno de los obispos de la iglesia, uno de los pastores de esa área, de esa región de Cesarea. Y vemos los requisitos para los obispos que son similares al del diaconado, ¿sí? Al menos en este punto. Vea, primera carta a Timoteo 3, 4. ¿Lo tiene ahí? Primera de Timoteo 3, versículo 4 y 5. Vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice, esos son los requisitos para los obispos. Y dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y sabe una cosa, mis hermanos, es muy fácil ponerse como supervisor, ¿sí o no? Sin haber sido invitado incluso para ello, ¿no? Para esa tarea. Y algunos se sientan allá atrás, ¿verdad? No estoy diciéndole a nadie, ¿eh? Estoy generalizando, mis hermanos. No se sienta aludido ni no. Estoy generalizando, estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Pero eso sucede. En algunos se sientan allá atrás y comienzan a decir, no, eso no está bien. No, eso no debería de hacerse así. Eso yo lo haría mejor. Algunos así lo hacen, ¿eh? Así lo hacen. Y se convierten en supervisores, ¿verdad? Entonces, somos expertos en eso, ¿verdad? Somos expertos, pero yo le hago una pregunta. ¿Qué tal está tu casa? Bueno, ya te sentaste allá, ya dijiste que las cosas, cómo se deben de hacer aquí, que eso no está bien. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo está tu casa? Eso no sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu casa? Miren, los mayores críticos de las iglesias, mis hermanos, que yo he conocido, tienen un desastre en su casa, ¿eh? Un desastre. Y quieren venir a decir cómo dirigir la iglesia cuando su casa es un desastre. Y la palabra dice, debes gobernar bien tu casa y tener a tus hijos en sujeción con toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se espera de un cristiano esto, mis hermanos, ¿eh? No solamente de los obispos, no solamente de los líderes, de los encargados de ministerios, sino de todos y de cada uno de los cristianos, ¿eh? Porque a todos el Señor nos va a pedir cuentas. Porque todos somos pastores, por ejemplo, los que somos cabezas de hogar, somos pastores de nuestra casa. Y tenemos que pastorear a nuestra esposa y a nuestros hijos en ese orden. ¿Sí?
Y Dios nos va a pedir cuenta de eso. ¿Sí o no? Entonces, se espera que como cristianos gobernemos bien nuestra casa y con mayor razón los que estamos en un ministerio. ¿Sí o no? Que tengamos un hogar piadoso y es por varias razones. Yo le voy a decir 3 por lo menos. Mire, Henry Blackaby, en su libro del liderazgo espiritual, nos da 3 razones y yo se las voy a citar. La primera es, si los ministros no pueden ser fieles con sus responsabilidades más importantes, no se les pueden confiar otros compromisos. ¿Sí? Si los ministros, número 2, si los ministros les fallan a las personas que más los aman y confían en ellos, ¿cómo se puede confiar en su guía para la iglesia? Y número 3, la credibilidad de un ministro viene primero de su hogar y luego de su servicio. Si las personas que más lo conocen no lo respetan ni confían en ellos, es natural que los demás también cuestionen su fiabilidad. Y no lo dije yo, lo dijo Blackaby, Henry Blackaby, en el libro Liderazgo Espiritual. Para si a alguien le interesa, lo puede buscar en Amazon, ahí lo encuentra. Está muy interesante este libro. Sin duda, mis hermanos, esto era algo que caracterizaba a Felipe, ¿sí? Sea como diácono o como obispo, él tenía como prioridad a su propia familia. Y tuvo éxito en esa misión. Felipe, mis hermanos, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, las 4, ¿sí? Felipe hizo un hogar piadoso, ¿sí? Y crió hijas que transmitían y predicaban la palabra de Dios. Ahora, cada hijo, cuando crece, tiene su propia voluntad y puede o no arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Pero que podamos decir, yo le he dado todo el consejo de Dios. Yo le he testificado con mi vida y con la palabra. Ya lo que Él decida, ese ya es asunto de Él, ¿sí? Sin embargo, hay mayores posibilidades, mis hermanos, de que si somos nosotros fieles como predicadores de nuestra casa, como varones gobernadores espirituales de nuestra casa, las probabilidades son más altas de que tengamos hijos piadosos que sirven a Dios porque nos ven a nosotros. Somos su ejemplo. Porque ellos dicen, ¿qué voy a hacer? Pues mi papá sirve a Dios. Pues yo también voy a servir a Dios. Somos ejemplo para ellos. Versículo 10, por favor, de Hechos 21. ¿Ya se cansó, hermano? ¿Ya se aburrió? No se aburra, Versículo 10 del Hechos 21, ¿lo tiene? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Es decir, que estuvieron todavía unos días más ahí en Cesarea, ¿verdad? Y descendió un profeta de Judea, estaba en Judea Agabo, que ya también ya es un personaje conocido, ¿verdad? Bajó de Judea, se fue a Cesarea, fíjense. Entonces aparece a esta escena un profeta que ya había aparecido en el capítulo 11, si usted lo recuerda. Este hombre, Agabo, profetizó que vendría una gran hambre sobre Judea en tiempos de Claudio. ¿Y qué cree? Se cumplió. No es como esos profetas que dijeron, no, tus hijos y tus nietos. No, este sí era profeta de los de verdad. Se cumplió lo que profetizó, ¿sí? Hoy en día, algunos también profetizan que va a haber, que el presidente va a ser reelegido. ¿Cuántas profecías escuchamos de eso, mi hermano? No, el presidente de esta nación va a ser reelecto. Ya, y el Señor ya me dijo, sí, va a ser reelecto. Y perdió, ¿verdad? No, en este año, en esas elecciones va a quedar reelecto. Y perdió. Pero si ganan el siguiente, va a decir, ahí está. Se van a justificar, ¿verdad? Hablando de un profeta de verdad, versículo 11, dice
quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Mis hermanos, sí era un profeta de verdad. Y en el Antiguo Testamento, los profetas como Isaías, como Jeremías, ellos acompañaban sus profecías de ilustraciones. Así como lo hizo Agabo, ¿verdad? Tomó el cinto de Pablo, se amarró los pies y las manos y dijo, así van a ser. El dueño de ese cinto así le va a pasar. Va a estar atado, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Agabo. Esta profecía acompañada de la ilustración, mis hermanos, tenía que causar alguna impresión en aquellos que estaban ahí presentes. Al ver esa ilustración, ¿verdad? Quizás se impresionaron a ver a Agabo, un profeta ya avanzado en años, atado de pies y de manos, además de que sus profecías sí se cumplían. Cuando él profetizaba se cumplían y sabían que lo que él decía, que venía de parte de Dios, se iba a cumplir. Y no solo eso, no solo les impresionó la profecía, pero además amaban a Pablo también. Y no deseaban que le sucediera nada malo. Vean el versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Una vez más, ya vimos, ¿verdad? Que en otra región, allí en Tiro, le decían que no subiera a Jerusalén. Y luego continuó su viaje y llegan ahí a Cesarea y otra vez ven que el profeta Agabo se amarra con el cinturón de Pablo y que así le iban a hacer. Y una vez más le dicen, no vayas a Jerusalén. Y hay mucho, mis hermanos, aquí hay mucho que decir. Porque otra vez el factor humano y emocional está afectando al ambiente espiritual. Incluso, mis hermanos, Lucas, el autor del libro de los Hechos, ¿verdad? Que vemos aquí, se incluye en este ruego hacia Pablo. Y le dice que abortara la misión. Él se incluye, Lucas, ahí. Querían todos que no subiera Pablo a Jerusalén para que evitara el sufrimiento. Entonces vemos que las emociones, mis hermanos, pueden afectar a cualquiera, ¿sí o no? Y Lucas no era cualquier cristiano, Era un hombre de Dios, Lucas. Y fue afectado por sus emociones también. Cuanto más avancemos, mis hermanos, en nuestra carrera cristiana, mayores serán las tentaciones para apartarnos de la voluntad de Dios para nuestra vida. No crean que siendo ya miembro de una iglesia, no crean que declarándonos que somos cristianos, que somos creyentes, que somos discípulos, vamos a dejar de tener tentaciones. No crea que vamos a dejar de tener tentaciones. No vamos a dejar de tener tentaciones. Las tentaciones para abortar el plan de Dios para nuestra vida, incluyendo la voluntad general de Dios, siempre van a estar ahí, las tentaciones. Siempre. A veces la tentación puede ser fama, puede ser dinero, puede ser prestigio. Otras veces la tentación puede ser cosas tan nobles como nuestro propio bienestar físico y económico, como del trabajo que les comenté, ¿verdad? Pero si nos aparta del plan de Dios, de la voluntad de Dios, debemos elegir lo que es bueno. Amén. Vea el versículo 13, por favor. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y vea qué escena, mis hermanos. Pablo también era de carne y de huesos. ¿Cuántos lo creen? Era también como nosotros. Él también tenía emociones. El llanto y el ruego de sus hermanos que estaban ahí, incluyendo a Lucas y el equipo de misioneros, le quebrantó el corazón. Y usted sabe cuando alguien se quebranta de corazón y también comienzas a llorar. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios para todos, esta versión de este mismo versículo dice, ¿por qué están llorando? ¿Por qué me parten el corazón? Es lo que dice esta versión. Pero un verdadero siervo de Dios, mis hermanos, pone la fe y la obediencia a Dios por encima de las emociones. Piensa en Abraham, por ejemplo. Él puso la fe por encima de las emociones cuando Dios le dijo, Abraham,
toma a tu hijo, a tu único, a aquel que tú amas, ¿verdad? Y ofrécemelo en sacrificio. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor, es el hijo de la promesa. Tú me prometiste que yo iba a ser padre de las naciones. Y si te lo entrego, entonces ¿ahora qué voy a hacer? ¿Eso le dijo Abraham? No. Abraham no cuestionó a Dios, mis hermanos. Él dice en las escrituras que él se levantó muy de mañana, preparó el asno, ¿verdad? E hizo como Dios le dijo que hiciera. ¿Sí? Puso la fe por encima de las emociones. Aunque esta, es decir, la voluntad de Dios, parecía ser sacrificar a Isaac. Pablo también puso por encima de las emociones la fe, mis hermanos. La fe en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestras emociones, mis hermanos, son malas y desagradables ante Dios e imperfectas, porque a veces no son las cosas como pensamos que son. Y continúa diciendo Pablo en el mismo versículo 13, ¿verdad? Que ya estamos viendo ahí, porque dice que llorando y quebrantándome, ¿qué hacen? Quebrantándome el corazón, ¿verdad? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y hasta ahora yo le pregunto, mi hermano, ¿está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? El Señor ya leyó, ¿eh? La pregunta se vuelve difícil, ¿no cree? Después de escuchar todo eso dices, ay, si es todo eso, si la voluntad de Dios es todo eso, ay, la pregunta se vuelve difícil. Después de ver cómo la voluntad de Dios para nuestra vida en particular puede ser que seamos atados o incluso muertos, ahí es donde ya se pone difícil el asunto, ¿verdad? Los discípulos e incluso Lucas estaban por entender esto, que la voluntad de Dios es sí y amén. Vea el versículo 14, por favor. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos. Entonces los que abortaron la misión fueron los emocionales, ¿verdad? Y luego dice, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Los creyentes, mis hermanos, los hijos de Dios, los discípulos, no estamos llamados a someternos a los deseos de los demás creyentes. Mire, yo le amo, hermano, yo le amo, pero no quiere decir que yo vaya a hacer lo que usted desee. Yo voy a hacer, mis hermanos, lo que la palabra de Dios me diga. Y yo le seguiré amando, más todavía. Ministros que han cedido a los deseos de sus miembros, vemos iglesias que se han desviado, ¿sí? Inclusive hay iglesias que hasta parecen discotecas, que parecen antros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ministros quieren agradar a sus miembros. Y le voy a dar un ejemplo. Ahí está Aarón. ¿Cuántos recuerdan a Aarón, el hermano de Moisés? Que por agradar a un pueblo, por agradar a los miembros de una congregación, de una iglesia, les hizo un becerro de oro y que les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Se desvió por agradar, ¿verdad? Y mire, Jesús, las decisiones de su ministerio no las tomaban sus discípulos, ni la multitud. Las decisiones del ministerio de Jesús las tomaba el Padre. ¿Sí? Él dijo, mi comida es que se haga la voluntad de mi Padre. Y la mayoría de las decisiones que hemos tomado aquí, mis hermanos, las tomamos con dirección del Señor, con el propósito de glorificarle. Amén. A lo mejor algunas de ellas no le parecen, pero I'm sorry, como dicen por ahí, ¿verdad? Si tratara de agradarle a usted, yo no sería siervo de Jesucristo, mis hermanos. Nosotros debemos de aprender, como dijeron estos discípulos, como dijeron este equipo de trabajo de Pablo. Señor, hágase tu voluntad.
versículo 15-16, mis hermanos, de este libro de los Hechos 21. Dice, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nansón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Este discípulo antiguo, mis hermanos, no se refiere a que era grande y avanzado de edad, no se refiere a eso, sino que ya tenía muchos años en el ministerio, que ya tenía muchos años en el evangelio, y este era originario de Chipre, ¿verdad? Este hombre hizo lo que cualquier cristiano maduro se espera que haga. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió las puertas de su casa para recibir a los misioneros, ¿sí? Y esto también es la voluntad de Dios, mis hermanos. Es la voluntad de Dios que seamos hospedadores. Amén. Porque mire, primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Eso es lo que dice la primera carta de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y luego ahí están los hermanos. Ay, este hermano nomás vino a comerse toda mi despensa. Mira, ni tendía su cama, ni su plato lavaba. Mira, si vas a murmurar, mejor ni los hospedes. ¿Sí? Jesús prometió recompensa a quienes hospedan a los que anuncian el evangelio. Incluye todos los creyentes. Mateo 10:41. Si quiere buscarlo rápidamente, si no yo se lo leo. Mateo 10:41 dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces la voluntad de Dios es que seamos hospedadores, como este discípulo antiguo. Y ya para concluir, mis hermanos, porque ya veo que el calor los está abrazando, más que un cliché que sea hecha la voluntad de Dios, de decir que sea hecha la voluntad de Dios, debe de ser para nosotros los discípulos una verdad. Más que un cliché de decir que se haga la voluntad de Dios, debe de ser para nosotros una verdad, un estilo de vida. Congregarnos y buscar a los hermanos para edificarnos mutuamente requiere de un esfuerzo, ¿sí o no? Eso lo sé. A mí también me cuesta trabajo levantarme los domingos temprano en la mañana. Y más si un día antes me desvelé estudiando. Me cuesta trabajo, ¿sí? Se requiere de un esfuerzo, ¿sí? Pero, ¿hacemos la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios y requiere un esfuerzo, sí. Porque renunciamos a nuestro descanso. Renunciamos, por ejemplo, hoy domingo a ir a la playa, o ir al Summit, o ir al mall, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios, mis hermanos, ¿qué es? ¿Qué debemos decir en la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad, Señor. Eso debería de ser algo práctico para nosotros, ¿no? Perdonar a aquellos que nos ofenden requiere hacer un esfuerzo. Pues digamos, Señor, hágase tu voluntad. Fomentar devoción en nuestros hijos, la importancia de servir a Dios en nuestros hijos, requiere un esfuerzo, ¿sí o no? Porque llegamos cansados del trabajo y lo que quieres es que ese sillón cómodo te abrace, te reciba, ¿verdad? Quieres que te reciba, te abrace ese sillón y que nadie te moleste. Y si llegan tus hijos y dicen, oye papá, ayúdame con la tarea, ¿qué tienes que decir? Señor, hágase tu voluntad. Este debería de ser nuestro estilo de vida, ¿sí o no? Por último, mantenernos fieles en el llamado de Dios requiere un esfuerzo, requiere renunciar a muchas cosas, requiere renunciar a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestros proyectos, a nuestros deseos, pero debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Espero, mis hermanos, que esto no se entienda como que le estoy desanimando para servir a Dios. Es simplemente decir lo que dice la palabra. Se requiere hacer un esfuerzo, ¿sí o no?
Más que un cliché, mis hermanos, debería de ser parte de nuestras vidas decir, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, muchas gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque podemos ver tu mano en nuestras vidas. Podemos ver cómo tienes tanta palabra para nosotros. Hay tantas cosas que tú esperas de nosotros que hagamos como tus discípulos. No queremos quedarnos cortos esperando a que vengas tú sin hacer nada, sino que cada día queremos parecernos más a ti. Porque tú dijiste que se haga tu voluntad y no la mía. El hacer tu voluntad debería de ser nuestra más alta consideración por encima de nuestra voluntad. El buscar a nuestros hermanos para edificarles, el perdonar a aquellos que nos han ofendido como cabezas, el ser buenos y fieles pastores de nuestros hogares. El mantenernos fieles a ti y al llamado que nos has dado. Señor, tú nos mandas a hacerlo, pero también nos das a tu Espíritu para que lo podamos obedecer y cumplir. Yo te invito, mi hermano, a que levantes tus manos. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, gracias por tu Espíritu en mi vida. Es el mismo Espíritu Santo que moraba en el apóstol Pablo. Es el mismo Espíritu Santo que mora en mí y mora en ti. Por eso te damos gracias, porque ese mismo Espíritu que guió a Pablo es el mismo que nos guía a nosotros en hacer tu voluntad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén.